Augusto Toel o Mbreques convirtió ENR o MAI, el heredero del coloso, cuando Julio César fue asesinado por senadores temerosos de su ambición. El destino del mundo tembló, pero la daga que quiso salvar la República solo abrió paso a otra clase de poder. Un joven de apenas 19 años, flaco, pálido, enfermizo, con ojos calculadores y labios sellados por el silencio. Leía en la lejanía la noticia que cambiaría su vida a César. Lo había adoptado como hijo y heredero. Se llamaba Cayo Octavio, pero pronto sería conocido como Cayo Julio César Octaviano, y más tarde como Augusto, el primer emperador de Roma. Nadie apostaba por él. No era un general, ni un orador, pero tenía algo más peligroso que una espada: paciencia, frialdad y una voluntad de hierro. El muchacho que muchos subestimaron sería quien moldearía el futuro del mundo durante siglos. Segundo, el tiburón silencioso Octavio regresó a Roma en medio del caos. La ciudad, aún ensangrentada por el magnicidio, era una caldera. Marco Antonio, fiel lugarteniente de César, reclamaba el liderazgo. El Senado intentaba restaurar el viejo orden, y los asesinos, Bruto y Casio, aún caminaban con impunidad. Pero Octavio no alzó la voz ni las armas de inmediato. Se acercó con astucia, ganó simpatías entre los veteranos de César, prometió dinero a las masas y adoptó oficialmente el nombre de su padre adoptivo. Era un golpe maestro. Roma era supersticiosa, ni ese nombre, César, traía consigo gloria, poder y victoria. Poco a poco, y sin levantar sospechas, Octavio fue construyendo su base, no por el rugido, sino por el susurro. Roma comenzaba a mirar a ese joven extraño, con una mezcla de recelo y respeto. Marco Antonio no lo entendía, lo subestimaba, hasta que fue demasiado tarde. Tres Triumvirato, aliados Giorgio. En el año 43 a.C., Octavio pactó con Marco Antonio y Lépido una alianza, el segundo triunvirato, oficial, legal, sancionado por el Senado. Tres hombres con poder absoluto que compartían un mismo enemigo: los asesinos de César. En la casa fue brutal. Se emitieron listas de proscripción a enemigos políticos marcados para la muerte. Uno de los nombres más célebres fue el de Cicerón, gran orador y símbolo de la vieja república. Octavio, pese a sus promesas previas de protegerlo, permitió su ejecución. Era un sacrificio político, y él no era un sentimental. Bruto y Casio fueron finalmente derrotados en la batalla de Filipos 42 a.C. Los asesinos de César murieron por su causa, pero el triunvirato, con su objetivo cumplido, comenzaba a resquebrajarse. El verdadero conflicto apenas empezaba. Cuarto, el enemigo íntimo a Marco Antonio. Marco Antonio, poderoso en Oriente, se había aliado con Cleopatra, reina de Egipto. Juntos gobernaban como reyes, casi dioses, y para Octavio eso era imperdonable. No solo por razones políticas, Antonio se volvía una amenaza, sino por algo más profundo. Se estaba construyendo un relato. Antonio era el romano que traicionaba a su patria por una mujer extranjera. Octavio era el defensor de Roma, de la moral, del orden. Usó esa imagen como arma. En el 32 a.C., logró que el Senado declarara la guerra. No a Marco Antonio, sino a Cleopatra. Una jugada magistral en la guerra se transformaba en una cruzada contra la corrupción oriental, no una guerra civil. En el año 31 a.C., en la costa de Actium, las flotas se encontraron. La batalla fue total y Octavio venció. Antonio y Cleopatra, derrotados, se quitaron la vida en Alejandría. Roma, al fin, era suya. El nacimiento de Augusto. Octavio regresó a Roma como el amo del mundo, pero no se proclamó rey.
No cruzó el Rubicón con un ejército, no exigió coronas, hizo algo mucho más peligroso. Restauró la República, al menos en apariencia. En el 27 a.C., cedió todos sus poderes al Senado. El Senado, agradecido y sometido, le devolvió el mando con honores, dándole el título de Augustas. El venerado no era rey, no era dictador, era algo nuevo, un príncipe del Senado, imperator, pontífice máximo, cada título cuidadosamente elegido para no parecer monárquico, pero con un poder absoluto. Nacía así el principado, una máscara republicana para una monarquía disfrazada, y Roma, cansada de guerras, aceptó gustosa el engaño. Sexto, el arquitecto del Imperio Augusto, no solo gobernó, rediseñó Roma, reformó el Senado, reduciendo su tamaño, estableció un sistema fiscal organizado, creó un cuerpo profesional de administración, fundó la Guardia Pretoriana, su fuerza personal de élite, organizó provincias, caminos, puertos, comercio. Durante décadas reinó sin interrupciones. Su lema era Pax Romana, una paz construida sobre disciplina, propaganda, orden y vigilancia. En Roma se embelleció. Recibí una ciudad de ladrillo y la dejé de mármol, dijo. Y no exageraba. Se construyeron templos, foros, acueductos. El culto al emperador se extendió, y Augusto fue adorado como un semidios viviente. Pero no todo era mármol. Gobernar también implicaba sangre. Séptimo, familia y tragedia. Si hubo algo que Augusto no pudo controlar, fue su familia. Su única hija, Julia, fue su desvelo. Casada por razones políticas con Agripa, luego con Tiberio, Julia fue acusada de escándalos sexuales, de conspiraciones. Finalmente, Augusto la exilió. El dolor fue profundo. El hombre que había pacificado el mundo no podía controlar su hogar. Su mayor tragedia fue la sucesión. Todos los candidatos que preparó para gobernar tras su muerte, Marcellus, Cayo, Lucio, Agripa, murieron jóvenes. Finalmente no tuvo más remedio que designar a su hijastro, Tiberio, a quien apenas soportaba. En lo íntimo, Augusto fue un hombre austero, metódico, poco dado a lujos. Vigilaba su dieta, se acostaba temprano y era obsesivo con su imagen pública. Su esposa, Livia, fue su sombra, su aliada, y quizás la figura más influyente en su entorno. Algunos dicen que Livia fue más poderosa de lo que las fuentes admiten, manipulando la sucesión y eliminando rivales. Octavo, muerte y eternidad. Augusto murió en el año 14 después de Cristo, a los 75 años, en su villa de Nola. Sus últimas palabras, según se cuenta, fueron: ¿he interpretado bien mi papel en esta comedia de la vida? Fue enterrado en un mausoleo construido en vida. En el campo de Marta, en el Senado, lo deificó en Roma entera, o al menos fingió hacerlo. Pero no era solo un funeral. Era el cierre de una era. Había nacido como Octavio. Había heredado un nombre. Había ganado guerras, destruido republicaus, fundado imperios, domado a Roma, y se había fundido con ella. Él era a Roma, y Roma desde entonces sería el noveno. El legado de un titán. ¿Qué dejó Augusto? Un imperio centralizado que duraría casi 500 años en Occidente, más de 1000 en Oriente. Un modelo de poder disfrazado de modestia. Una narrativa. La del Salvador, el reformista, el emperador filósofo, que impuso orden sin parecer tirano. Pero también dejó un sistema basado en un solo hombre. Y cuando ese hombre desapareció, las grietas comenzarían a aparecer. Roma, tras él, sería de emperadores. Algunos sabios, otros locos, muchos tiranos, pero todos, de una forma u otra, vivirían a su sombra. Porque Augusto no fue solo el primero. Fue la medida de todos los demás. Un verdadero referente en su campo. No olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido increíble.